Marido golpea a su esposa embarazada. Y su padre, el hombre que nadie se atreve a mirar, llega. El golpe resonó en toda la casa como un trueno seco y brutal. Luciana cayó al suelo de la cocina, protegiéndose el vientre con ambas manos, mientras su mejilla ardía y el sabor metálico de la sangre llenaba su boca. Marco estaba parado frente a ella con los puños cerrados, respirando pesadamente, los ojos inyectados de una furia que ella ya no reconocía. Ella intentó hablar, rogarle que se detuviera, recordarle que estaba embarazada de su hijo, pero las palabras salieron entrecortadas entre sollozos. Marco dio un paso hacia ella y Luciana sintió que el mundo se detenía. Desde la ventana abierta, la vecina Noelia grababa todo con manos temblorosas mientras marcaba el 911. Las sirenas tardarían minutos en llegar, pero para Luciana cada segundo era una eternidad. Antes de que nos cuentes en los comentarios desde dónde nos estás viendo, si es desde México, Estados Unidos, España o cualquier otro rincón del mundo, porque nos encanta leer todos y cada uno de sus mensajes, déjanos llevarte al principio de esta historia, a cuando Luciana todavía creía que su vida era tranquila y que el hombre con quien se había casado jamás le haría daño. 3 meses atrás, Luciana Varela Quiñones despertaba cada mañana en su casa de Carrollwood Village, Tampa, sintiendo las pataditas suaves de su bebé de 4 meses de gestación. Eran las 6 de la mañana y el sol apenas comenzaba a colarse por las cortinas beige del cuarto. Ella se levantaba con cuidado, colocando una mano sobre su vientre todavía pequeño, sonriendo ante cada movimiento que sentía. Marco dormía a su lado, de espaldas, respirando profundamente. En esos momentos todo parecía normal, todo parecía estar bien. Luciana trabajaba como asistente de fisioterapia pediátrica en una clínica del centro de Tampa. Pasaba sus días ayudando a niños con dificultades motoras, guiando sus pequeñas manos y piernas en ejercicios de rehabilitación, celebrando cada logro como si fuera suyo. Los padres la adoraban porque era paciente, dulce y porque realmente se preocupaba por cada niño que atendía. Ella soñaba con el día en que su propio bebé naciera. Imaginaba cómo sería sostenerlo por primera vez, escuchar su llanto, ver sus ojos abrirse y reconocerla como su madre. Su casa en Carrollwood Village era modesta pero cómoda. Un vecindario de clase media alta donde las casas tenían jardines bien cuidados y las calles estaban siempre limpias. Los vecinos se saludaban con amabilidad, los niños jugaban en las banquetas y había una sensación general de seguridad. Luciana había crecido pensando que eso era lo que quería. Una vida tranquila, estable, sin sobresaltos. Marco Arizmendi, su marido, trabajaba como supervisor de operaciones en una empresa de entregas. Era un hombre de 36 años, moreno claro, con brazos fuertes y una sonrisa que al principio de su relación la había hecho sentir protegida. Se habían conocido 4 años atrás en una fiesta de amigos en común. Él había sido atento, caballeroso, la había conquistado con detalles pequeños y palabras bonitas. Se casaron 2 años después en una ceremonia sencilla en la playa, rodeados de amigos cercanos y familiares. Pero algo cambió cuando Luciana quedó embarazada. Al principio fue sutil, casi imperceptible. Marco comenzó a llegar más tarde del trabajo, con el rostro cansado y el humor de mal en peor. Se quejaba del estrés laboral, de los problemas con su jefe, de las responsabilidades que nunca terminaban. Luciana intentaba apoyarlo, prepararle su cena favorita, preguntarle cómo había estado su día. Pero las respuestas de Marco eran cada vez más cortantes. Poco a poco, las conversaciones se convirtieron en discusiones. Las discusiones se convirtieron en gritos, y los gritos comenzaron a acompañarse de empujones que Marco justificaba como accidentes. Luciana no se lo contó a nadie, ni a su padre, ni a sus amigas, ni siquiera a Noelia, la vecina de 32 años con cabello encaracolado
que siempre la saludaba con calidez cuando se cruzaban en la calle. Luciana se convenció a sí misma de que era el estrés, que Marco volvería a ser el hombre del que se había enamorado una vez que las cosas mejoraran en su trabajo. Se repetía mentalmente que todos los matrimonios pasaban por momentos difíciles, que era normal tener desacuerdos, que ella debía ser más comprensiva. Cada vez que sentía las pataditas de su bebé, se prometía que todo estaría bien, que crearían una familia feliz, que Marco sería un buen padre. Pero las grietas invisibles seguían creciendo. Marco comenzó a revisar sus gastos obsesivamente, cuestionando cada compra que ella hacía. Si Luciana compraba ropa de maternidad, él le reclamaba que estaba desperdiciando dinero. Si preparaba comida que a él no le gustaba, le gritaba que era una inútil. Si ella mencionaba planes para el bebé, él cambiaba de tema con fastidio evidente. Luciana comenzó a caminar con cuidado dentro de su propia casa, midiendo cada palabra, evitando temas que pudieran desatar la ira de Marco. Vivía en un estado constante de alerta, tratando de anticipar sus cambios de humor, de no hacer nada que lo molestara. Los meses pasaron y el vientre de Luciana creció. Para cuando llegó al 7º mes de embarazo, su cuerpo había cambiado completamente. Se sentía torpe, cansada, con dolores constantes en la espalda, pero seguía trabajando, seguía fingiendo que todo estaba bien, seguía sonriendo cuando sus compañeros de trabajo le preguntaban cómo se sentía. En las revisiones médicas con el doctor Trenton, el obstetra que la atendía, Luciana respondía todas las preguntas con voz tranquila, asegurando que todo estaba perfecto en casa, que tenía el apoyo de su marido, que se sentía segura. Era mentira, pero ella no sabía cómo decir la verdad en voz alta sin que se sintiera real, sin que se convirtiera en algo imposible de ignorar. Una noche de viernes, después de una jornada especialmente larga en la clínica, Luciana llegó a casa exhausta. Se quitó los zapatos en la entrada, dejó su bolsa en el sillón y caminó hacia la cocina para preparar la cena. Marco todavía no llegaba del trabajo y ella aprovechó ese momento de paz para respirar profundo, sentir las pataditas de su bebé y recordarse a sí misma que faltaba poco, que en 2 meses todo cambiaría, que cuando el bebé naciera Marco se suavizaría, que el amor por su hijo lo transformaría. Estaba cortando verduras cuando escuchó la puerta principal abrirse con fuerza. Marco entró con el rostro enrojecido y los hombros tensos. Luciana supo de inmediato que había tenido un mal día. Lo saludó con voz suave, intentando sonar alegre, preguntándole cómo le había ido. Marco no respondió. Caminó directo al refrigerador, sacó una cerveza y la abrió con movimientos bruscos. Luciana siguió cocinando en silencio, tratando de no provocarlo. Pero el silencio no duró mucho. Marco dejó la cerveza sobre la mesa con un golpe seco y le preguntó cuánto había gastado esa semana. Luciana sintió que su estómago se tensaba. Le explicó con voz calmada que había comprado algunas cosas necesarias para el bebé: pañales, una manta, ropita de recién nacido. Marco explotó. Le gritó que no le había pedido permiso, que ese dinero era de él, que ella no tenía derecho a gastarlo sin consultarle. Luciana intentó razonar con él, explicarle que eran cosas que el bebé necesitaría en cuanto naciera, que no podían esperar. Pero Marco no quería explicaciones, quería control, quería que ella se callara y obedeciera. La discusión escaló rápidamente. Marco comenzó a caminar de un lado a otro de la cocina, levantando la voz cada vez más, acusándola de arruinar su vida, de atraparlo con un embarazo que él no había planeado, de ser una carga económica. Cada palabra era un puñal que se clavaba en el pecho de Luciana. Ella intentó defenderse, recordarle que el bebé era de ambos, que habían tomado la decisión juntos, pero Marco ya no escuchaba. Estaba demasiado perdido en su propia rabia. Entonces sucedió. Marco se acercó a ella y sin previo aviso la empujó con ambas manos contra la pared de la cocina. Luciana
chocó contra los azulejos blancos, sintiendo el impacto en su espalda. El aire salió de sus pulmones de golpe y por un momento no pudo respirar. Intentó recuperar el equilibrio, pero Marco ya estaba frente a ella, con el rostro deformado por la furia. Luciana trató de hablar, de pedirle que se calmara, pero antes de que pudiera terminar la frase, la mano de Marco se levantó en el aire y cayó con fuerza brutal sobre su mejilla derecha. El golpe resonó en toda la casa. Luciana sintió un dolor agudo que le atravesó el rostro entero, un zumbido en los oídos, un destello blanco que le nubló la vista por un segundo. Cayó al suelo de rodillas, protegiéndose instintivamente el vientre con ambas manos. El sabor de sangre llenó su boca y sintió cómo su mejilla comenzaba a hincharse de inmediato. No podía creer lo que acababa de pasar. No podía procesar que el hombre con quien se había casado, el hombre que se suponía debía amarla y protegerla, acababa de golpearla estando embarazada. Luciana logró levantarse temblando, con las piernas débiles y el corazón desbocado. Su mente gritaba que corriera, que saliera de ahí, pero su cuerpo no respondía. Intentó hablar con voz quebrada, pedirle a Marco que parara, recordarle que estaba embarazada de su hijo, que podía lastimar al bebé. Pero Marco no la miraba como si fuera su esposa. La miraba como si fuera un objeto que le estorbaba. Le gritó que todo era culpa de ella, que lo había arruinado, que desde que se enteró del embarazo, su vida se había convertido en un infierno. Cada palabra era veneno puro. Luciana intentó caminar hacia la puerta, buscar una salida, llegar al teléfono, pedir ayuda, pero Marco bloqueó su camino con el cuerpo, imponente y amenazante. La empujó nuevamente, esta vez con más violencia, sin importarle su estado. Luciana perdió el equilibrio completamente y cayó de costado. Su cuerpo chocó contra el filo de la mesa de madera de la cocina y el dolor que sintió en las costillas fue insoportable. Pero lo que realmente la aterrorizó fue la punzada aguda que sintió en el abdomen, una sensación extraña y horrible que le hizo pensar que algo andaba mal con su bebé. Marco se acercó nuevamente con los puños cerrados, respirando pesadamente como un animal salvaje. Luciana rogaba entre sollozos que se detuviera, que pensara en su hijo, en la criatura inocente que crecía dentro de ella. Pero Marco ya no era el hombre con quien se había casado. Ya no era el hombre que le había prometido amor eterno frente a un altar. Era un extraño lleno de ira descontrolada. Un monstruo que ella no reconocía. La levantó del suelo agarrándola del brazo con una fuerza brutal que le dejó marcas rojas inmediatas en la piel. La empujó contra la pared una vez más y le gritó en la cara que era una inútil, que no servía para nada, que ojalá nunca la hubiera conocido. Luciana cerró los ojos, sintiendo que su mundo entero se desmoronaba. Escuchó su propia voz quebrarse, pidiendo ayuda en un susurro apenas audible. Las lágrimas corrían por su rostro, mezclándose con la sangre de su labio partido. Sentía el cuerpo entero temblar de miedo y dolor. Pensó en su bebé, en si estaría bien, en si sobreviviría a esta pesadilla. Pensó en su padre, don Octavio, y en cómo le rompería el corazón saber lo que estaba viviendo. Pensó en todas las veces que había guardado silencio, en todas las señales que había ignorado, en todas las oportunidades que había tenido de pedir ayuda y no lo había hecho. Pero desde la ventana abierta de la cocina, alguien sí había escuchado todo. Noelia Fuster, la vecina de cabello encaracolado que vivía en la casa de al lado, había estado regando sus plantas cuando escuchó los gritos. Al principio pensó que era solo una discusión, algo común entre parejas, pero cuando escuchó el golpe y el grito de dolor de Luciana, supo que era algo mucho peor. Con el corazón acelerado y las manos temblorosas, Noelia sacó su teléfono celular y comenzó a grabar lo que alcanzaba a ver por la ventana. Al mismo tiempo, marcó el 911 con dedos nerviosos. La operadora contestó con voz profesional
y Noelia explicó rápidamente la situación, dando la dirección exacta, describiendo lo que estaba presenciando. La operadora le pidió que no colgara, que las autoridades ya estaban en camino. Noelia siguió grabando, documentando cada segundo de esa pesadilla, sabiendo que esa evidencia podría ser crucial. Desde dentro de la casa, Luciana no sabía que alguien estaba pidiendo ayuda por ella. No sabía que las sirenas ya se acercaban. No sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Las sirenas cortaron la noche como cuchillos afilados, acercándose cada vez más a la casa de Carrollwood Village. Marco se quedó paralizado en medio de la cocina, con las manos todavía cerradas en puños y la respiración agitada. El sonido de las patrullas lo sacó del trance de furia en el que había estado sumergido. Soltó a Luciana bruscamente, como si quemara, y dio varios pasos hacia atrás. Ella cayó al suelo nuevamente, esta vez sin fuerzas para intentar levantarse. Su mejilla estaba completamente hinchada. El labio partido seguía sangrando y sentía un dolor punzante en las costillas que le impedía respirar con normalidad. Afuera, Noelia seguía gritando con todas sus fuerzas, golpeando la puerta principal con desesperación. Había dejado de grabar solo para correr hacia la entrada. Necesitaba que alguien abriera, necesitaba que las autoridades entraran de inmediato. Las patrullas se detuvieron frente a la casa con las luces rojas y azules iluminando toda la calle. Los vecinos comenzaron a asomarse por las ventanas. Algunos salieron a sus porches para ver qué estaba sucediendo. En un vecindario tan tranquilo como ese, la llegada de la policía era un evento que alteraba la paz de todos. 2 oficiales bajaron rápidamente de la patrulla y corrieron hacia la puerta. Uno de ellos, un hombre corpulento de unos 40 años con uniforme impecable, golpeó la puerta con autoridad mientras gritaba que abrieran inmediatamente, que era la policía de Tampa. Marco miró hacia la puerta, luego hacia Luciana, que seguía en el suelo, y por un momento pareció considerar sus opciones. Pero no había opciones, no había escapatoria. Los oficiales golpearon nuevamente, esta vez con más fuerza, advirtiendo que derribarían la puerta si no abrían en 5 segundos. Luciana, con el rostro dolorido y el cuerpo temblando, logró arrastrarse por el suelo de la cocina hacia el pasillo. Cada movimiento era una agonía, pero sabía que tenía que llegar a la puerta. Tenía que abrirles, tenía que salir de ahí. Marco la observaba sin moverse, con una expresión extraña en el rostro, como si recién estuviera comprendiendo la magnitud de lo que había hecho. Luciana llegó hasta la entrada, se apoyó contra la pared para incorporarse un poco y con mano temblorosa giró el pestillo y abrió. Los 2 oficiales entraron de inmediato. El primero, el corpulento, evaluó la escena en un segundo. Luciana en el suelo con el rostro golpeado, embarazada, sangrando, y Marco de pie en la cocina con las manos manchadas y el rostro todavía enrojecido por la ira. No hizo falta preguntar qué había pasado. El segundo oficial, una mujer joven de complexión delgada y mirada firme, se arrodilló junto a Luciana y le habló con voz suave, preguntándole si podía escucharla, si sabía dónde estaba, si podía decirle su nombre. Luciana asintió débilmente, intentando hablar, pero solo lograba emitir sonidos entrecortados entre sollozos. El oficial corpulento se dirigió hacia Marco con pasos firmes. Le ordenó que pusiera las manos donde pudiera verlas, que no se moviera. Marco obedeció, pero con una expresión de desafío en el rostro, como si todavía creyera que podría explicar lo sucedido, justificarse de alguna manera. El oficial lo esposó sin decir una palabra más de las necesarias, leyéndole sus derechos mientras lo conducía hacia la salida. Marco intentó mirar a Luciana una última vez, pero ella ya no lo estaba viendo. Tenía los ojos cerrados, concentrada únicamente en respirar y en sentir si su bebé seguía moviéndose. Los paramédicos llegaron minutos después, en una ambulancia que se estacionó justo detrás de las patrullas. Noelia seguía en la entrada de la casa, con lágrimas corriendo por su rostro y el teléfono todavía en la mano.
Le explicó rápidamente a la oficial lo que había visto y escuchado, le mostró el video que había grabado. La oficial asintió con expresión seria, tomando nota mental de todo. Noelia quería entrar, quería abrazar a Luciana, decirle que no estaba sola, pero los paramédicos necesitaban espacio para trabajar. 2 paramédicos, un hombre y una mujer con uniformes verdes y maletines de emergencia, entraron rápidamente a la casa. Evaluaron el estado de Luciana con profesionalismo eficiente. Tomaron sus signos vitales: presión arterial peligrosamente alta, pulso acelerado, respiración superficial. Revisaron sus pupilas con una pequeña linterna. Examinaron los hematomas visibles en su rostro, brazos y costillas. Le preguntaron cuántos meses de embarazo tenía, si sentía dolor en el abdomen, si había sentido algún sangrado. Luciana respondió con voz débil que tenía 7 meses, que sí sentía dolor, que no sabía si había sangrado porque todo le dolía demasiado. Los paramédicos se miraron entre sí con expresión grave. No había tiempo que perder. Necesitaban trasladarla de inmediato al Tampa General Women's Center, el hospital especializado en emergencias obstétricas más cercano. Con movimientos cuidadosos pero rápidos, colocaron a Luciana en una camilla, asegurándola con correas suaves para evitar movimientos bruscos durante el traslado. Le pusieron una máscara de oxígeno y comenzaron a monitorear constantemente sus signos vitales. La oficial que había estado con ella le apretó suavemente la mano antes de que la sacaran, diciéndole que todo iba a estar bien, que estaba a salvo ahora. Noelia corrió junto a la camilla mientras los paramédicos la llevaban hacia la ambulancia. Le dijo a Luciana que iría con ella al hospital, que no la dejaría sola, pero los paramédicos le explicaron que no podían permitir acompañantes en este tipo de emergencias. Noelia asintió, entendiendo, pero le prometió a Luciana que la seguiría en su auto, que estaría ahí cuando llegara. Luciana alcanzó a asentir levemente antes de que cerraran las puertas de la ambulancia. El viaje al hospital fue un torbellino de luces parpadeantes, sirenas atravesando la noche y voces profesionales, comunicándose con el hospital para preparar la sala de emergencias. Luciana mantenía los ojos cerrados, concentrándose en las pataditas de su bebé, rogando mentalmente que estuviera bien, que hubiera resistido. Las lágrimas seguían corriendo por sus mejillas, pero ya no eran solo lágrimas de dolor físico. Eran lágrimas de miedo, de culpa, de vergüenza. Se sentía responsable por no haber pedido ayuda antes, por haber permitido que llegara a este punto, por haber puesto en riesgo la vida de su hijo. Pero entre todo ese dolor y esa culpa, también había algo nuevo creciendo dentro de ella, una determinación férrea que no había sentido antes. En esa ambulancia, mientras las luces rojas parpadeaban y su cuerpo dolía con cada respiración, Luciana tomó la decisión más importante de su vida. No iba a permitir que su hijo naciera en un hogar de violencia. No iba a volver con Marco. No iba a quedarse callada nunca más. Fuera lo que fuera que tuviera que hacer, encontraría la manera de proteger a su bebé y de protegerse a sí misma. Llegaron al Tampa General Women's Center en menos de 15 minutos. Las puertas de emergencia se abrieron de inmediato y un equipo médico completo ya estaba esperando. Trasladaron a Luciana a una sala de evaluación donde las luces eran brillantes y todo olía a desinfectante. Una enfermera de mediana edad, con expresión amable, comenzó a cortarle con cuidado la ropa manchada de sangre, mientras otra preparaba equipos de monitoreo. Un residente joven tomaba notas rápidamente en una tableta electrónica, registrando cada detalle del estado de la paciente. El doctor Samuel Trenton entró a la sala con paso firme, pero calmado. Era un hombre de 44 años, de estatura media, con cabello castaño, comenzando a encanecer en las sienes, y una mirada que transmitía experiencia y compasión a partes iguales. Llevaba puesto su jaleco azul, con su nombre bordado, y un estetoscopio colgando del cuello. Se acercó a Luciana y le habló con voz tranquila,
presentándose, explicándole que era el obstetra de turno y que iba a examinarla para asegurarse de que tanto ella como su bebé estuvieran bien. Luciana lo miró con ojos llenos de terror y esperanza. Le preguntó con voz quebrada si su bebé estaba bien, si iba a sobrevivir. El doctor Trenton colocó una mano suave sobre su hombro y le dijo que eso era exactamente lo que iban a averiguar. Pidió que trajeran el monitor fetal de inmediato. Una enfermera rodó un aparato con una pantalla y varios cables. El doctor colocó gel frío sobre el vientre de Luciana y comenzó a mover el transductor con movimientos expertos, buscando el latido del bebé. Los segundos se sintieron como horas. Luciana contenía la respiración, escuchando con atención desesperada, y entonces lo escuchó. El sonido rápido y constante del corazón de su bebé llenó la habitación. Tum, 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 tum. Rápido, más rápido de lo normal, pero constante. El doctor Trenton miró la pantalla con concentración, evaluando el ritmo cardíaco, la frecuencia, los patrones. Después de unos momentos que se sintieron eternos, asintió levemente. Los latidos estaban acelerados, lo cual era esperado después del trauma que Luciana había sufrido, pero eran estables. No había signos inmediatos de sufrimiento fetal agudo. El bebé había resistido. Luciana sintió un alivio tan intenso que comenzó a llorar nuevamente, esta vez con sollozos profundos que sacudían todo su cuerpo. El doctor le explicó que aunque el bebé parecía estar bien en ese momento, necesitaban mantenerla en observación por lo menos 24 horas. Cualquier signo de contracciones prematuras, sangrado o cambios en el ritmo cardíaco del bebé requeriría intervención inmediata. Mientras los médicos seguían examinándola, tomando radiografías de sus costillas para descartar fracturas y documentando cada hematoma y lesión en su cuerpo, la puerta de la sala se abrió y entró una mujer de aproximadamente 41 años. Llevaba un blazer gris sobre una blusa blanca, pantalones oscuros y zapatos cómodos, pero profesionales. Su cabello negro corto estaba peinado hacia atrás y llevaba una identificación colgando de su cuello. Era la detective Irene Sandoval, investigadora especializada en casos de violencia familiar del Departamento de Policía de Tampa. Irene se acercó a la cama de Luciana con expresión seria pero no amenazante. Le explicó quién era y por qué estaba ahí. Le dijo que había visto las grabaciones que Noelia había hecho, que había hablado con los oficiales que respondieron a la llamada, que Marco ya estaba detenido en la delegacia metropolitana enfrentando cargos de agresión doméstica con agravante por embarazo. Pero para que los cargos fueran sólidos, para que Marco no pudiera salir con una fianza ridícula o con cargos reducidos, necesitaban la declaración completa de Luciana. Irene sacó un tablet de su maletín y se sentó en una silla junto a la cama. Le preguntó a Luciana si se sentía con fuerzas para hablar, si necesitaba descansar primero. Luciana negó con la cabeza. Quería hablar ahora. Quería que todo quedara registrado mientras todavía tenía el valor para decirlo en voz alta. Con voz débil, pero sorprendentemente clara, comenzó a contar su historia. Los meses de abuso verbal que habían comenzado desde el embarazo, las amenazas veladas, el control obsesivo sobre el dinero, los empujones que Marco justificaba como accidentes, el miedo constante que la acompañaba cada día. Irene escuchaba atentamente, tomando notas en su tablet, haciendo preguntas específicas cuando necesitaba clarificar detalles. Le mostró a Luciana el video que Noelia había grabado. Luciana tuvo que desviar la mirada. No podía verse a sí misma en el suelo, no podía escuchar sus propios gritos, pero sabía que esa evidencia era crucial. Irene le explicó que además del video, varios vecinos habían dado testimonios de que habían escuchado gritos y discusiones fuertes provenientes de su casa en múltiples ocasiones durante los últimos meses. Algunos incluso habían considerado llamar a la policía antes, pero no lo habían hecho.
algo de lo que ahora se arrepentían profundamente. La declaración tomó casi una hora. Cuando terminaron, Irene le aseguró a Luciana que harían todo lo posible para que Marco pagara por lo que había hecho. Le explicó los siguientes pasos del proceso legal. Le habló sobre órdenes de restricción, sobre refugios para víctimas de violencia doméstica, sobre recursos legales gratuitos. Luciana escuchaba todo con atención, sintiendo que por primera vez en meses alguien la estaba tomando en serio, alguien la estaba protegiendo. Mientras esto sucedía en el hospital, en otro lado de la ciudad, en una residencia elegante de Harbour Island, un teléfono vibraba sobre una mesita de noche. Eran las 2 de la madrugada. Don Octavio Varela despertó al primer timbre. No era un hombre de sueño profundo. Décadas en el servicio federal le habían enseñado a estar siempre alerta. Tomó el teléfono y miró la pantalla. Número desconocido. Contestó con voz grave y controlada. Del otro lado, una enfermera del Tampa General Women's Center le informó con tono profesional pero urgente que su hija Luciana había sido ingresada por agresión doméstica, que estaba estable pero herida, que el bebé parecía estar bien, pero que la situación era delicada. Don Octavio escuchó cada palabra sin interrumpir. Cuando la enfermera terminó, él solo preguntó en qué habitación estaba. La enfermera le dio el número. Don Octavio colgó sin decir más. Se levantó de la cama con movimientos precisos. Se vistió en completo silencio. Pantalones oscuros, camisa gris, botas. Tomó su cartera, sus llaves, su identificación. No despertó a nadie en la casa. Salió por la puerta principal y caminó hacia su camioneta negra estacionada en el garage. Don Octavio Varela era un hombre de 58 años, alto, de complexión fuerte, con cabello grisáceo corto y una cicatriz discreta que le atravesaba la mejilla derecha, recuerdo de sus días como comandante federal. Sus ojos oscuros eran penetrantes, del tipo que la gente evitaba mirar directamente. Conducía por las calles vacías de Tampa, con la mandíbula apretada y la mirada fija en el camino. No ponía música, no necesitaba distracciones. Su mente procesaba la información con claridad absoluta. Su hija había sido golpeada. Su hija embarazada había sido agredida por el hombre que se suponía debía protegerla. Don Octavio no era hombre de palabras innecesarias ni de emociones exageradas, pero quienes lo conocían sabían que esa calma era más peligrosa que cualquier explosión de ira. Llegó al Tampa General Women's Center a las 3:30 de la madrugada. Estacionó su camioneta en la zona de emergencias sin preocuparse por señalamientos. Las puertas automáticas se abrieron y su presencia llenó el pasillo. Alto, imponente, con esa aura de autoridad que no necesita uniforme para ser reconocida. Las enfermeras que estaban en la recepción lo miraron pasar, pero ninguna se atrevió a detenerlo. Había algo en su forma de caminar, en su postura, en su mirada, que dejaba claro que no era un hombre al que se le pudiera decir qué hacer. Caminó por los pasillos blancos del hospital, siguiendo los números de las habitaciones hasta encontrar la de Luciana. Se detuvo frente a la puerta cerrada por un momento, respirando profundo, preparándose para ver lo que fuera que encontrara del otro lado. Luego empujó la puerta suavemente y entró. Luciana estaba dormida. Los sedantes leves que le habían dado para calmar el dolor y la ansiedad finalmente habían hecho efecto. Don Octavio se quedó parado junto a la cama, mirando en silencio. Vio los hematomas oscuros en el rostro de su hija. Vio su labio partido e hinchado. Vio las marcas rojas en sus brazos, donde habían sido las manos de Marco. Vio la vía intravenosa conectada a su brazo. Vio el monitor que seguía mostrando los latidos constantes del bebé. Su expresión no cambió, pero algo oscuro y peligroso brilló en sus ojos. La puerta se abrió detrás de él y la detective Sandoval entró. Se detuvo en seco al verlo. Irene Sandoval llevaba 15 años en el departamento y había trabajado en docenas de casos de violencia familiar.
Conocía a la mayoría de las figuras importantes de Tampa y sus alrededores, y definitivamente conocía a don Octavio Varela, aunque nunca había tratado con él directamente. Su reputación lo precedía, excomandante federal con un historial impecable, ahora director de una empresa de seguridad privada que manejaba contratos gubernamentales delicados. Un hombre de pocas palabras y decisiones irrevocables. Irene se acercó con respeto y le extendió la mano. Don Octavio la estrechó brevemente, con un apretón firme pero controlado. Ella se identificó formalmente, aunque sabía que él probablemente ya sabía quién era. Don Octavio preguntó con voz baja y cortante dónde estaba el hombre que había tocado a su hija. Irene le explicó que Marco Arismendi estaba detenido en la delegacia metropolitana, que ya había sido procesado y que enfrentaba cargos serios de agresión doméstica con agravante por embarazo, que la fianza sería alta, que el caso era sólido gracias a las evidencias y al testimonio de Luciana. Don Octavio asintió una vez. Luego dijo algo que Irene nunca olvidaría, algo que repetía en su mente cada vez que recordaba esa noche. Con voz tranquila pero llena de una autoridad absoluta, don Octavio dijo: «Quiero ver todo el expediente y quiero que este caso no se caiga por errores técnicos». No era una petición, era una declaración. Irene entendió perfectamente el mensaje. Don Octavio no iba a permitir que la justicia fallara. No iba a permitir que Marco saliera con cargos reducidos o que encontrara alguna laguna legal para escapar de las consecuencias. Irene asintió con seriedad y le aseguró que el caso estaba siendo manejado con el máximo cuidado, que personalmente supervisaría cada aspecto de la investigación. Don Octavio la miró directamente a los ojos por primera vez y Irene sintió el peso completo de esa mirada. Era la mirada de un hombre que había visto y hecho cosas que la mayoría de la gente no podía imaginar. Un hombre que protegía a los suyos con una ferocidad silenciosa pero implacable. Se quedó sentado junto a la cama de Luciana el resto de la noche, observando el monitor que seguía los latidos del bebé, esperando a que ella despertara. No se movió, no se durmió, solo esperó en silencio, con la mandíbula apretada y los puños cerrados sobre sus rodillas. Y en la delegacia metropolitana, Marco Arismendi todavía no sabía quién era el padre de la mujer a la que había golpeado. Todavía no sabía que acababa de despertar a la sombra más peligrosa que jamás enfrentaría en su vida. La mañana siguiente amaneció gris sobre Tampa. Don Octavio seguía sentado en la misma silla junto a la cama de hospital donde Luciana dormía. No se había movido en horas. Las enfermeras entraban y salían de la habitación con discreción, revisando monitores, ajustando medicamentos, pero ninguna se atrevía a sugerirle que se fuera a descansar. Había algo en su presencia que imponía respeto absoluto. Cuando Luciana finalmente abrió los ojos cerca de las 8 de la mañana, lo primero que vio fue la figura silenciosa de su padre. Por un momento creyó que estaba soñando, pero entonces sintió el dolor en sus costillas, el ardor en su mejilla y supo que todo había sido real. Don Octavio se inclinó hacia adelante y colocó su mano sobre la de ella con una suavidad que contrastaba completamente con su apariencia imponente. No dijo nada, no hacían falta palabras. Luciana comenzó a llorar silenciosamente y su padre le apretó la mano con firmeza, dejándole saber que estaba ahí, que no iba a permitir que nada más le pasara. Esa mañana, mientras Luciana todavía estaba en el hospital, don Octavio salió brevemente de la habitación y caminó hacia el área administrativa. Necesitaba hablar con alguien. La detective Sandoval llegó al hospital 1 hora después, con una carpeta gruesa bajo el brazo. Se encontró con don Octavio en una sala de espera privada donde nadie podía escucharlos. Irene colocó la carpeta sobre la mesa y la abrió, mostrando documentos que había estado recopilando toda la noche sin dormir. Había algo en este caso que la había tocado de manera personal,
Y el hecho de que don Octavio Varela estuviera involucrado significaba que no podía permitirse ningún error. Le mostró lo que había encontrado: registros de llamadas anteriores al 911 desde la dirección de Luciana que nunca fueron seguidas, porque ella siempre decía que todo estaba bien cuando llegaban los oficiales. Testimonios de vecinos que habían escuchado discusiones fuertes durante meses. Y lo más importante, el historial de Marco Arismendi. Don Octavio leyó cada página con expresión impasible. Marco había sido investigado por violencia doméstica en Phoenix, Arizona, 3 años atrás. Una exnovia había presentado cargos después de que él la empujara por las escaleras de su departamento. Los cargos fueron retirados cuando ella se mudó de estado y no quiso continuar con el proceso legal. En Las Vegas, Nevada, otra mujer había solicitado una orden de restricción temporal, alegando amenazas y comportamiento agresivo. La orden nunca se ejecutó porque Marco se mudó a Florida antes de que el juez la firmara. No era un hombre que había perdido el control una vez en un momento de ira descontrolada. Era un agresor con un patrón claro de comportamiento violento hacia las mujeres. Cuando don Octavio terminó de leer, cerró la carpeta con un movimiento lento y deliberado. Sus dedos apretaron ligeramente el borde del escritorio de metal donde estaban sentados. Irene lo observaba con atención, esperando su reacción. Después de un largo silencio, don Octavio habló con voz baja, pero cargada de una autoridad que no admitía discusión. Quería que se contactara a las otras víctimas de Marco. Quería que sus testimonios formaran parte del expediente. Quería que este hombre no tuviera ninguna oportunidad de salir con cargos reducidos o con una condena mínima. Irene asintió, tomando notas mentales de cada instrucción. No eran órdenes en el sentido legal, pero ambos sabían que serían cumplidas. En la delegacia metropolitana de Tampa, Marco Arismendi había pasado la noche en una celda de detención compartida con otros 3 hombres. No había dormido. Seguía convencido de que todo era un malentendido, de que Luciana exageraba, de que en cuanto él pudiera hablar con ella, todo volvería a la normalidad. Había visto suficientes películas para creer que su abogado público lo sacaría con una fianza razonable y que en unos días estaría de vuelta en su casa. No entendía que su casa ya no existía como él la conocía. No entendía que Luciana jamás volvería. Y definitivamente no entendía quién era el hombre cuya hija había golpeado. 3 días pasaron en los que Luciana permaneció hospitalizada bajo observación médica estricta. El bebé seguía estable. Sus latidos eran constantes. No había signos de sufrimiento fetal. Los hematomas en el rostro de Luciana comenzaban a cambiar de color, pasando del rojo intenso al morado oscuro y luego al amarillo verdoso. Las costillas resultaron estar solo magulladas, no fracturadas, pero el dolor seguía siendo considerable. Durante esos 3 días, don Octavio no se separó de ella más que para hacer llamadas telefónicas breves o para reunirse con la detective Sandoval y revisar avances en la investigación. El 4.º día, el doctor Trenton dio de alta a Luciana, con instrucciones estrictas de reposo absoluto, evitar cualquier tipo de estrés y regresar de inmediato al hospital si sentía contracciones, sangrado o cualquier síntoma preocupante. Don Octavio había traído ropa limpia para ella, un vestido holgado de algodón suave que no apretara en ninguna parte de su cuerpo dolorido. La ayudó a vestirse con cuidado, respetando su dignidad, pero asegurándose de que no hiciera ningún movimiento que pudiera lastimarla más. Cuando salieron del hospital, Luciana caminaba despacio, con una mano protegiendo su vientre y la otra apoyada en el brazo de su padre. La camioneta negra de don Octavio estaba estacionada en la entrada de emergencias. Él la ayudó a subir con movimientos cuidadosos, ajustó su cinturón de seguridad para que no presionara su abdomen y cerró la puerta suavemente.
Durante el trayecto hacia su residencia en Harbour Island, ninguno de los dos habló por varios minutos. Luciana miraba por la ventana, viendo pasar las calles de Tampa, procesando todo lo que había vivido en los últimos días. Entonces, don Octavio rompió el silencio con una pregunta directa, sin rodeos, porque no era hombre de palabras innecesarias. Le preguntó qué quería hacer. Luciana giró la cabeza para mirarlo. Por primera vez en días, su voz sonó firme cuando respondió. Quería que Marco pagara por todo lo que le había hecho. Quería que su hijo creciera sin conocer el miedo. Quería vivir en paz. Don Octavio asintió una vez, sin apartar la vista del camino. Eso era exactamente lo que necesitaba escuchar. Su hija no estaba rota, estaba herida, sí, pero no destruida. Estaba decidida a seguir adelante, y él se encargaría de darle todas las herramientas necesarias para hacerlo. Esa misma noche, en la residencia de Harbour Island, la detective Sandoval llegó con más documentos. Luciana, sentada en un sofá cómodo con almohadas que sostenían su espalda, firmó una declaración completa de 20 páginas, donde detallaba cada incidente de abuso verbal, emocional y físico que había sufrido durante su matrimonio. Cada amenaza, cada empujón, cada insulto, cada momento de terror. También firmó la solicitud oficial de una orden de restricción permanente contra Marco Arismendi. Don Octavio había contactado a los mejores abogados de familia del estado de Florida. Antes de que terminara la semana, los papeles de divorcio ya estaban en proceso. Marco recibió la notificación de los cargos formales en su celda. Agresión doméstica con agravante por embarazo. Lesiones graves con intención de causar daño. Amenazas contra una persona vulnerable. Su abogado público, un joven recién salido de la universidad con demasiados casos y muy poco tiempo, le explicó que enfrentaba hasta 10 años de prisión si era declarado culpable. Marco no podía creerlo. Insistía en que todo había sido un accidente, que Luciana lo había provocado, que él nunca quiso lastimarla realmente. El abogado lo miraba con cansancio, sabiendo que había escuchado esas mismas palabras de docenas de hombres antes que él. La audiencia de fianza fue 2 semanas después. Marco esperaba que fuera razonable, tal vez $10,000, algo que pudiera pagar con ayuda de su familia. Pero cuando el juez revisó el expediente, vio las fotos médicas de Luciana, leyó los testimonios de los vecinos, escuchó sobre el historial de violencia en otros estados y fijó la fianza en $250,000. Marco sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No tenía ese dinero. Nadie en su familia tenía ese dinero. Iba a quedarse en prisión hasta el juicio. Mientras Marco permanecía detenido, Luciana comenzaba lentamente a reconstruir su vida. Don Octavio había insistido en que se quedara en su casa de Harbour Island, donde podía vigilarla personalmente. La casa era espaciosa, con grandes ventanas que dejaban entrar luz natural, jardines bien cuidados y una tranquilidad que Luciana no había sentido en años. Su padre le había preparado una habitación completa con todo lo que pudiera necesitar. Una cama cómoda, un baño privado, un pequeño escritorio por si quería leer o escribir. Pero lo más importante era la seguridad. Luciana sabía que nadie podría tocarla mientras estuviera bajo el techo de su padre. Noelia la visitaba casi todos los días. Traía comida casera, revistas, películas, cualquier cosa que pudiera animarla o distraerla. Se habían vuelto más que vecinas. Eran amigas verdaderas, unidas por una noche terrible que había cambiado ambas vidas. Noelia le contaba historias graciosas sobre la cafetería donde trabajaba, sobre los clientes extravagantes, sobre su gato que no dejaba de robar comida de la mesa. Luciana escuchaba y a veces hasta sonreía, redescubriendo lentamente la capacidad de sentir algo más que miedo y dolor. El embarazo continuaba avanzando. Luciana llegó a las 32 semanas, luego a las 35. El doctor Trenton la veía cada semana para monitorear el desarrollo del bebé.
Todo parecía estar progresando normalmente a pesar del trauma sufrido. El bebé pateaba constantemente, especialmente por las noches, como si quisiera recordarle a su madre que estaba ahí, que era fuerte, que ambos iban a salir adelante. El juicio se programó para 6 semanas después del arresto. El fiscal asignado al caso era un hombre de 50 años con una reputación impecable en casos de violencia doméstica. Cuando se enteró de que don Octavio Varela estaba involucrado, supo que tenía que ser meticuloso con cada detalle, no por presión externa, sino porque este caso lo merecía. Las evidencias eran abrumadoras. Las grabaciones de Noelia mostraban claramente los gritos y el sonido del golpe. Las fotos médicas documentaban cada hematoma, cada lesión. Los testimonios de los vecinos confirmaban un patrón de comportamiento violento, y el historial de Marco en otros estados demostraba que no era un incidente aislado. El día del juicio llegó con un cielo despejado y sol brillante. Luciana entró a la sala del tribunal acompañada de su padre y de la detective Sandoval. Llevaba un vestido sencillo de color azul claro que ocultaba su embarazo ya muy avanzado, aunque cualquiera podía notar su estado. Caminaba con la cabeza en alto, con una dignidad que había reconstruido paso a paso durante las últimas semanas. Marco estaba sentado en la mesa de la defensa con su abogado, vestido con un traje barato que le quedaba mal. Cuando vio entrar a Luciana, intentó captar su mirada, pero ella no lo miró ni una sola vez. El juicio duró 2 días. El fiscal presentó cada pieza de evidencia metódicamente. Reprodujo el video de Noelia donde se escuchaban claramente los gritos de Luciana y los golpes. Mostró las fotografías médicas que hacían que varios miembros del jurado desviaran la mirada con expresiones de disgusto. Llamó a testificar al doctor Trenton, quien explicó con terminología médica precisa las lesiones que Luciana había sufrido y el riesgo que habían representado para ella y su bebé. Llamó a Noelia, quien relató con voz temblorosa pero firme cómo había escuchado todo aquella noche y había tomado la decisión de intervenir. Y finalmente llamó a Luciana al estrado. Ella caminó despacio hacia la silla de testigos, colocó su mano sobre la Biblia y juró decir la verdad. Durante 1 hora y media respondió cada pregunta del fiscal con voz clara. Describió los meses de abuso verbal, las amenazas, el control económico, los empujones que escalaron hasta convertirse en golpes, la noche del ataque, el terror que había sentido por su bebé. No lloró, no titubeó, dijo la verdad completa y nada más que la verdad. Cuando terminó y el fiscal dijo que no tenía más preguntas, el abogado defensor intentó hacer un contrainterrogatorio sugiriendo que Luciana había provocado a Marco, que había exagerado sus lesiones. Pero cada intento caía en terreno infértil. Las evidencias hablaban por sí solas. El juez era un hombre de casi 70 años, con décadas de experiencia en el sistema judicial de Florida. Había visto cientos de casos de violencia doméstica. Había escuchado todas las excusas imaginables. Cuando llegó el turno de Marco de testificar en su propia defensa, intentó explicar que había sido un momento de ira incontrolable, que amaba a Luciana, que nunca había querido lastimarla realmente, que se arrepentía profundamente. El juez lo escuchó sin expresión alguna en su rostro. El veredicto llegó después de solo 3 horas de deliberación del jurado. Culpable de todos los cargos. La sala se llenó de un silencio denso. Marco cerró los ojos, finalmente comprendiendo que no había escapatoria. El juez procedió inmediatamente a dictar sentencia. 5 años de prisión efectiva en una institución estatal sin posibilidad de libertad condicional hasta cumplir al menos 3 años. Prohibición permanente de acercarse a Luciana Varela Quiñones o a cualquier hijo nacido de su matrimonio. Registro obligatorio como agresor doméstico que lo seguiría el resto de su vida. Obligación de pagar restitución por gastos médicos y daños emocionales. Marco salió de la sala esposado,
con la cabeza baja y sin mirar a nadie. Luciana, sentada junto a su padre, sintió algo que no había sentido en meses. Paz. No era felicidad, no era triunfo. Era simplemente la ausencia del miedo constante que la había acompañado durante tanto tiempo. Don Octavio colocó su mano sobre el hombro de su hija y ella se recargó contra él, permitiéndose finalmente respirar profundo. 2 meses después, en una noche de octubre con brisa suave, Luciana comenzó a sentir contracciones. Don Octavio la llevó inmediatamente al Tampa General Women's Center. El doctor Trenton ya estaba esperando. Había sido alertado previamente. El trabajo de parto duró 8 horas. Fueron 8 horas intensas donde Luciana luchó con cada contracción, con cada empuje, trayendo al mundo a la criatura que había protegido con su cuerpo durante 9 meses. Don Octavio estuvo presente todo el tiempo, sosteniendo la mano de su hija, hablándole con voz suave, recordándole que era fuerte, que lo estaba haciendo bien. Cuando finalmente escucharon el llanto del bebé, Luciana comenzó a llorar también. Era un niño sano, de poco más de 3 kilos, con pulmones fuertes y un grito que llenaba toda la habitación. Lo llamó Mateo. Cuando los doctores limpiaron al bebé y lo colocaron en los brazos de Luciana, ella lo miró con una mezcla de amor abrumador y alivio. Había sobrevivido. Había protegido a su hijo, había roto el ciclo de violencia antes de que él naciera. Estas no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de victoria. En los meses siguientes, la vida de Luciana se transformó completamente. Don Octavio le ayudó a encontrar una casa nueva en un vecindario tranquilo de South Tampa, lejos de Carrollwood Village y de todos los recuerdos dolorosos asociados con ese lugar. Era una casa pequeña pero luminosa, con 2 habitaciones, un jardín donde Mateo podría jugar cuando creciera y vecinos amables que no hacían demasiadas preguntas. Don Octavio la visitaba cada semana sin falta, siempre trayendo provisiones, pañales, ropa para el bebé, cualquier cosa que necesitaran. Pasaba horas jugando con Mateo, cargándolo con una ternura que contrastaba con su imagen pública de hombre implacable. Noelia se convirtió oficialmente en la mejor amiga de Luciana y la madrina de Mateo. Estaba presente en cada momento importante. El primer baño en casa, la primera noche sin despertarse, los primeros balbuceos. La detective Sandoval también mantenía contacto regular, no solo por obligación profesional, sino porque genuinamente se preocupaba por el bienestar de Luciana. Le había conseguido información sobre grupos de apoyo para víctimas de violencia doméstica, sobre terapeutas especializados en trauma, sobre recursos legales gratuitos para asegurar que el divorcio quedara finalizado sin complicaciones. Luciana regresó a su trabajo en la clínica de fisioterapia pediátrica cuando Mateo cumplió 4 meses. Volver a trabajar con niños le recordaba por qué había elegido esa profesión en primer lugar, pero ahora tenía una fuerza nueva, una perspectiva diferente. Comenzó a hablar abiertamente sobre su experiencia con violencia doméstica en grupos de apoyo locales. Al principio le costaba trabajo encontrar las palabras, revivir los momentos dolorosos. Pero cada vez que veía a otra mujer asentir con lágrimas en los ojos, reconociendo su propia historia en la de Luciana, sabía que valía la pena. Su historia se convirtió en inspiración para muchas mujeres que todavía vivían atrapadas en relaciones violentas, que creían que no había salida, que pensaban que nadie las creería. Cada noche, cuando acostaba a Mateo en su cuna después de darle su última toma de leche, Luciana se quedaba parada junto a él por unos minutos, viéndolo dormir. Miraba por la ventana de su nueva casa, veía las luces de la ciudad a lo lejos y sentía una gratitud profunda que no sabía cómo expresar en palabras. Gratitud por haber escapado a tiempo. Gratitud por su padre, el hombre silencioso e implacable que había movido cielo y tierra para protegerla cuando más lo necesitaba. Gratitud por Noelia, quien había tenido el valor de intervenir cuando otros solo miraban.
gratitud por la vida que ahora construía, libre de violencia, libre de miedo. Don Octavio, desde su residencia en Harbor Island, guardaba en su escritorio una fotografía enmarcada de Luciana y Mateo. Había sido tomada en el hospital el día del nacimiento. Luciana sostenía al bebé recién nacido contra su pecho, con una sonrisa cansada pero genuina en el rostro. Cada vez que miraba esa foto, una leve sonrisa aparecía en su rostro normalmente severo. Había cumplido su misión más importante, y aunque el mundo entero lo conociera como el hombre que nadie se atrevía a mirar directamente, para Luciana y Mateo, él era simplemente papá y abuelo, el hombre que los había salvado cuando más lo necesitaban. La historia de Luciana no terminaba con un final perfecto donde todo era color de rosa y nunca más enfrentaba dificultades. Todavía había noches difíciles donde las pesadillas la despertaban sudando frío, reviviendo aquella noche en la cocina. Todavía había momentos donde un sonido fuerte la hacía brincar o donde veía a un hombre de espaldas que se parecía a Marco y sentía que el pánico le oprimía el pecho. Las cicatrices físicas habían sanado, pero las emocionales tardarían mucho más tiempo. Pero había aprendido algo fundamental durante ese proceso, que la verdadera fuerza no está en soportar el abuso en silencio, sino en atreverse a pedir ayuda, que romper el silencio es el primer paso hacia la libertad, que incluso en los momentos más oscuros siempre hay una luz esperando al otro lado, aunque a veces cueste trabajo verla. Marco, desde su celda en la prisión estatal de Florida, reflexionaba sobre las decisiones que lo habían llevado hasta ahí. Había perdido absolutamente todo: su libertad, su familia, su futuro, su reputación, y todo por no haber sabido controlar su ira, por haber creído que tenía derecho a lastimar a alguien más débil. La justicia había caído sobre él con todo su peso. Y aunque al principio intentaba culpar a Luciana, al sistema, a los abogados, a cualquiera menos a sí mismo, con el paso de los meses comenzaba a comprender lentamente, dolorosamente, que él había sido el único responsable de su propia destrucción. Mientras tanto, en Tampa, la vida continuaba su curso. Luciana caminaba por el parque con Mateo en brazos en las tardes soleadas de Florida. Sentía el sol en su rostro, el peso cálido de su hijo contra su pecho, la brisa suave que movía su cabello. Había sobrevivido a la tormenta más violenta de su vida. Había renacido de las cenizas de lo que pudo haber sido una tragedia. Y ahora, finalmente, podía respirar sin miedo, podía soñar con el futuro. Podía construir una vida donde su hijo crecería sabiendo que el amor nunca duele, que una familia puede ser un refugio seguro, que siempre hay esperanza incluso después de la oscuridad más profunda. Hay silencios que pesan más que las palabras más duras. Hay secretos que se guardan no por vergüenza propia, sino por miedo a lo que vendrá después. Luciana vivió durante meses atrapada en ese silencio, creyendo que si no lo decía en voz alta, si no lo admitía ante nadie, entonces no sería completamente real. Creyendo que el hombre con quien se había casado volvería a ser quien era antes. Creyendo que ella podía soportarlo todo, con tal de mantener la ilusión de una familia perfecta. Pero hay momentos en la vida donde el silencio deja de ser protección y se convierte en cárcel, donde callar no salva a nadie, especialmente no a nosotros mismos. La lección más poderosa de esta historia no es que llegó un padre con poder para arreglar todo. La lección está en que Luciana finalmente encontró el valor para romper el silencio, que aceptó la ayuda cuando llegó, que decidió que su hijo merecía crecer sin miedo, que entendió que la verdadera fortaleza no está en aguantar el abuso, sino en atreverse a escapar de él, porque hay una diferencia abismal entre resistencia y supervivencia. Resistir es quedarse parada bajo la tormenta esperando que pase. Sobrevivir es buscar refugio, pedir ayuda,
y construir un techo nuevo donde la tormenta no pueda alcanzarte. Esta historia también nos recuerda algo fundamental. Nunca sabemos qué batallas están librando las personas detrás de puertas cerradas. Noelia pudo haber ignorado los gritos, pudo haber pensado que no era asunto suyo, que cada familia tiene sus problemas. Pero decidió actuar, decidió grabar, llamar al 911, ser testigo, y esa decisión salvó 2 vidas. A veces ser héroe no requiere superpoderes ni grandes gestos. A veces solo requiere tener el valor de no mirar hacia otro lado cuando alguien necesita ayuda. Y para aquellos que están viviendo situaciones similares, que sienten que no hay salida, que creen que nadie les creerá o que no tienen a dónde ir, esta historia es un recordatorio de que siempre hay una luz al final del túnel, que romper el ciclo es posible, que pedir ayuda no es debilidad, es el acto más valiente que existe, que hay personas, instituciones, recursos esperando para protegerte, que tu vida y la de tus hijos valen más que cualquier promesa vacía de cambio, que mereces vivir sin miedo, sin dolor, sin tener que medir cada palabra para no desatar la furia de alguien más. La libertad existe, solo hay que atreverse a alcanzarla. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.